Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar con este nuevo proyecto de la lección de la escuela sabática de este tercer trimestre, Descanso en Cristo. Y ahora vamos con la lección número 7 para esta semana que lleva por título Descanso, las relaciones y la salud. Vamos a continuar con la vida de José. Dice, sábado 7 de agosto. Lee para el estudio de esta semana Génesis 4, 32, 7 al 20, Mateo 25, 41 al 46, Génesis 42, 21 al 24, 45 del 1 al 15, Lucas 22, 34, Génesis 50 del 15 al 21. Obviamente tenemos que leer durante toda la semana estos textos. Versículo de memoria. Génesis 45, 5 dice así. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo de memoria. Dice así, empieza la lección. Un hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Ella lo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento. Aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa, la mujer insistió en que Johnny era el culpable. Y así Johnny fue a la cárcel, donde se pudrió durante 14 años por un delito que no cometió. Recién cuando las evidencias de ADN lo exoneraron, la mujer, Joan, se dio cuenta de su terrible error. Quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre, que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que lo había arruinado? Ella lo estaba esperando en una habitación cuando él entró. Se miraron a los ojos y Joan se largó a llorar. Johnny simplemente se inclinó y me tomó las manos, me miró y me dijo, «Te perdono». Yo no podía creerlo. Allí estaba este hombre al que yo había odiado y solo deseaba la muerte. Y sin embargo ahora aquí estaba él diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Recién entonces, recién entonces comencé a comprender de qué se trataba realmente la gracia. Y recién entonces comencé a sanar y tener un verdadero descanso. Muy bien. Después de esto vamos a pasar a la lectura del día domingo. Dice así, enfrentar el pasado. Finalmente las cosas avanzaron en la dirección correcta para José. A lo grande, salió de la cárcel y además lo nombraron primer ministro de Egipto. Después de interpretar los sueños del faraón en Génesis capítulo 41, se casa y tiene dos hijos. Génesis 41, 50 al 52. Los almacenes de Egipto están llenos y ha comenzado la hambruna predicha. Entonces un día los hermanos de José aparecen en Egipto. Lee el primer encuentro entre José y sus hermanos, Génesis 42, 7 al 20. ¿Por qué un plan tan elaborado que estaba tratando de lograr José con esta primera reunión? Bueno, aquí vemos en el texto en Génesis 42 del 7 al 20 que José recibe a sus hermanos. Él ya emperador de Egipto, les dijo que eran espías, ¿no? Al decirle que eran espías, eso es lo que nos dice el texto de Génesis 42. Vamos a seguir con la lectura. Dice, José tenía poder y podría haber vengado de sus hermanos sin tener que justificarse, pero en lugar de hacerlo se preocupa por los miembros de su familia, se preocupa por su padre. ¿Seguiría vivo o su familia disfuncional se había convertido en una familia sin patriarca? Y su hermano Benjamín, al ser el deleite y el gozo de su padre, Benjamín estaba ahora en la misma situación que estuvo José. Habían transferido los hermanos sus peligrosos celos a Benjamín. José ahora está en condiciones de cuidar a estas personas vulnerables de su familia, y eso es lo que hace. Vemos aquí que José trata de enterarse todo lo que ha sucedido en estos años. Obviamente él no sabía nada. José, para tratar de investigar lo que había sucedido, les dice que enérgicamente que ellos eran espías, para que ellos pudieran decirle en qué situación estaba su familia. Él pensaba que su padre y su hermano estarían en una situación peor, pero a lo largo de esta entrevista se va dando cuenta de que las cosas habían mejorado. Sus hermanos no habían destinado todo el odio que tenían hacia él, hacia su hermano. Pero para probar esta situación,
tenía que averiguar qué más pasaba. Es por eso que les pide que regresen y traigan a su hermano menor. Practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. Aquí en este párrafo está tratando de explicar que José quería saber en qué situación se encontraba Benjamín, ya que José había caído en sufrimiento por sus hermanos, había sufrido el abuso por parte de ellos. Quería saber acerca de su hermano Benjamín. ¿Por qué Jesús se toma como algo tan personal el abuso y la desatención de los demás? Mateo 25, 41 al 46. Vamos a leerlo. Dice así Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les dirá, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, es claro este versículo. Vemos aquí que Jesús se toma en serio los abusos hacia a las personas menores, a las personas que son menos afortunadas que uno. Entonces, por eso dice en este versículo, ¿no? A- eh, en cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Este es el tema central de la lección del día domingo, ¿no? Que Dios vela por las personas menos afortunadas, por las que sufren, a quienes les llama pequeños. Se resume todo esto en la historia de José y Benjamín, que sufrieron o que son vulnerables ante la situación de personas más afortunadas que otros. Muy bien, ahora sí vamos con la lección del día lunes, preparación del terreno. Vamos a seguir con la lectura. Dice así, José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que apareciera. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros les infligieron resaltan el hecho de que las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida nuevamente. Sin perdón continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. Si bien José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tiene que averiguar si cambió algo. Muy bien, en este punto nos dice la lección que perdonar es algo de nosotros mismos. Si es que hay alguien que nos haya hecho daño, ¿no? Tenemos que perdonar para seguir con nuestras vidas. Pero la lección nos dice que José quería retomar las relaciones. Allí se entra en otro punto muy aparte del perdón y muy diferente, que es la reconciliación. Y es lo que vamos a leer ahorita. ¿Qué escucha José? Génesis 42 del 21 al 24. ¿Qué descubre de sus hermanos? Vamos a seguir con la lectura. Dice así, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo? ¿Y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y aprisionóle a vista de ellos. Bueno, vemos aquí que
José se conmueve con las declaraciones de sus hermanos, ¿no? Se da cuenta que estaban con sentido de culpa y que también habían tratado de reconocer y arrepentirse, ¿no? Pero no podían porque sentían que alguna vez les iba a venir el mal por el mal que por el mal que habían realizado. Sigamos con la lectura. Toda la comunicación se ha venido realizando mediante un intérprete, por lo que los hermanos de José no saben que él entiende lo que ellos dicen. José escucha la confesión de sus hermanos. Los hermanos habían pensado que al deshacerse de José, éste ya no los delataría con su padre. Creyeron que ya no tendrían que soportar sus sueños ni ver cómo se deleitaba en su papel de favorito de su padre. Pero en lugar de hallar descanso, todos esos años se han visto acosados por una conciencia culpable. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. José realmente siente pena por el sufrimiento de ellos. Llora por ellos. José sabe que la hambruna aún durará varios años, por lo que insiste en que traigan a Benjamín con ellos para la próxima vez que fueran a comprar grano. Génesis 42:20. También retiene a Simeón como rehén. Génesis 42:24. Después de ver que Benjamín todavía está vivo, organiza una fiesta, en la que obviamente muestra favoritismo hacia Benjamín. Para ver, los viejos patrones de celos aún estaban vigentes entre ellos. Los hermanos no muestran ninguna señal de celos, pero José sabe los astutos que pueden ser. A fin de cuentas engañaron a todo un pueblo, y seguramente él se imagina que debieron haberle mentido a su propio padre acerca de mentido a su propio padre acerca de su suerte. Por ende, define una prueba más importante. Lee Génesis 45, 1 al 15. ¿Qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Qué lecciones debemos aprender de esto para nuestra vida? Ahora vamos al día martes. Perdonar y olvidar. El perdón se ha definido como la oposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabajó con sobrevivientes del Holocausto con el objetivo de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que sucedió, escribe: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima, no es algo simplemente que suceda. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón significa que entreguemos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Si no, la ira, la amargura y el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona o un grupo nos hayan hecho resulte aún peor. ¿En qué nos beneficia perdonar a los demás? Mateo 18, 21 al 35. Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. En efecto, todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor y Hacedor. Sin embargo, en Jesús podemos reclamar el perdón total por todos. Sin duda, por todos esos pecados. No porque los merezcamos, sino porque la gracia de Dios hacia nosotros nos perdona. Y una vez que podamos comprender esa verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro ese perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos la realidad del perdón de Dios, podremos comenzar a soltar la amargura y perdonar a los demás. Perdonarnos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos. José ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares. No hay rencores aquí. No vuelve a las cosas que sucedieron en el pasado. Es casi imposible comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos a otros. Pero no es así como reacciona José. Quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con amor y aceptación. Si José hubiera tenido alguna actitud diferente, esta historia habría tenido un final diferente, pero no feliz. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de lo que se nos ha dado en Jesús y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestras vidas el día de hoy? Día miércoles. ¿Cómo ponerlo en práctica? A fin de poder perdonar debemos admitir que se nos han herido. Esto quizás sea difícil ya que a veces nos sentimos más inclinados en enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarnos. Está bien reconocer ante Dios nuestros sentimientos no cristianos de resentimiento, incluso de ira. Vemos que esto a menudo se expresa en los salmos. Puedo sentirme libre de decir a Dios que no me gustó lo que me pasó, cómo me trataron, y que esto me entristece, me enoja o ambas cosas. En la historia de José lo vemos llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente, el revivir algunos de los sentimientos de su pasado. ¿Qué nos dice la declaración de Jesús en la cruz sobre la oportunidad del perdón? Lucas 23:34. Lucas 23:34 nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. Jesús no esperó que nosotros pidiéramos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro ofensor nos pida perdón. Podemos perdonar a los demás incluso sin que acepten nuestro perdón. Creo que aquí nos quiere decir que nosotros debemos perdonar aun si el ofensor no nos ha venido a pedir perdón. Debemos perdonar en nuestro corazón para seguir adelante. ¿Qué nos enseñan Lucas 6:28 y Mateo 5:44 acerca de cómo relacionarnos con quienes nos hacen daño? El perdón, como el amor, comienza con una decisión más que con un sentimiento. Podemos tomar la decisión de perdonar aunque nuestras emociones quizás no concuerden con esta decisión. Dios sabe que es imposible tomar esta decisión con nuestras propias fuerzas, pero todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Por eso se nos dice que oremos por aquellos que nos han herido. En algunos casos quizás esa persona ya haya muerto, pero aún podemos orar pidiendo capacidad para perdonarla. Sin duda, el perdón no siempre es fácil. El dolor y el daño que nos causan pueden ser devastadores, que nos dejan heridos, paralizados, destrozados. Habrá recuperación si lo permitimos, pero aferrarse a la amargura, la ira, el resentimiento, hará que la recuperación sea mucho más difícil. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó perdonar. Si el Señor pudo experimentar eso por nosotros, a pesar de que sabía que muchos aún así lo rechazarían, entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar. ¿A quién necesitas perdonar si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo? Llegamos al día jueves, 12 de agosto. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? La familia de José finalmente llega a Egipto. No hay más secretos oscuros en la familia. Sus hermanos debieron de haber admitido que vendieron a José cuando le explicaron a su padre que el hijo que él pensaba que había muerto ahora era primer ministro de Egipto. Si bien quizás no siempre sea posible o prudente restablecer las relaciones, esto no significa que no podamos perdonar. Probablemente no podamos abrazar a nuestro agresor ni llorar con él, pero es posible que deseemos expresar nuestro perdón verbalmente o por medio de una carta. Y luego es hora de soltar el dolor lo más posible. Quizás siempre quede algo de dolor, pero al menos podremos avanzar en nuestra recuperación. Lee Génesis 50, 15 al 21. ¿Qué les preocupa a los hermanos de José y por qué? ¿Qué dice este temor? ¿Qué dice este temor acerca de ellos mismos? Aquí vemos que ya cuando ha muerto Jacob, los hermanos de José pensaban que él se iba a vengar. Vamos a seguir con la lectura, dice. Los hermanos de José habían estado viviendo en Egipto durante 17 años, Génesis 47, 28. No obstante, cuando Jacob murió, temieron que José se vengara. Reconocieron nuevamente cuánto daño le habían causado a José. José les vuelve a asegurar su perdón. Ahora, después de la muerte de su padre, este recordatorio probablemente fue bueno para José, al igual que para sus hermanos. Si la herida es profunda, probablemente tendremos que perdonar. Tendremos que perdonar muchas veces. Cuando sobrevengan a nuestra mente recuerdos del agravio, tendremos que acudir a Dios inmediatamente en oración y tomar la decisión de volver a perdonar. Génesis 50:20.
¿Cómo ayuda este versículo a explicar al menos en parte la disposición de José a perdonar el pecado de sus hermanos contra él? ¿Qué nos dice? José creía firmemente que su vida era parte del gran plan de Dios para ayudar a salvar a la hambruna de este sector del mundo, y luego ayudar a su familia, a cumplir la promesa de Dios de convertirse en una gran nación. El hecho de saber que Dios había anulado los planes malvados de sus hermanos con la intención de propiciar el bien ayudó a José a perdonar. Vemos aquí que José confió en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y que Dios podía escribir derecho en las líneas torcidas, que todo lo iba a utilizar para que se cumplan las promesas de Dios. Y en eso se inspiró José y confió y lo llevó a perdonar. La historia de José tuvo un final feliz. ¿Cómo respondemos cuando el final de una historia no es tan feliz? O podríamos argumentar, es decir, a largo plazo, que cuando el pecado y el gran conflicto lleguen a su fin, cuando todos los problemas se resuelvan, será un final feliz. ¿Cómo podría esta esperanza ayudarnos? Bueno, acá una respuesta rápida sería que cada cosa que nos sucede siempre es por algo. Dios va a utilizar estas cosas que nos pasan a menudo cuando no tienen finales felices, saber que la vida continúa y que después pueden transformarse en finales felices. A pesar de eso, hay un final feliz final, que es la segunda venida. Pero antes de eso, Dios ve a todos aquellos que han sufrido o que sufren abuso por parte de personas que los hieren, y que al final Dios siempre traerá toda obra a juicio aún antes que Él venga. Vamos con el día viernes para estudiar y meditar. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado, y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos representa la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se allegan a Él confesando sus pecados y buscando absolución. Nada puede justificar un espíritu perdonador, no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran creador de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Entonces el Señor perdona a los agresores, ¿no? Y también hace que las víctimas puedan perdonar. Y es así que Dios puede sanar las vidas tanto de las personas abusadas como de las personas agresoras. Aquí vemos que Dios es la pieza fundamental, Jesús es la pieza fundamental para que el perdón pueda encontrarse, para que las personas puedan perdonar y para las que las personas ofensoras puedan también perdonarse a sí mismas. Y aunque este proceso puede ser largo, porque hay que perdonar varias veces para sanar una herida, también tenemos el proceso de la reconciliación, que es otra cosa muy diferente del perdón, para reparar, eh, los lazos que han estado rotos. Aunque estos lazos tal vez no puedan repararse o no puedan retomarse por múltiples motivos, Dios puede ayudar a que el perdón pueda sanar a ambas personas. Siempre el perdón es lo más importante. Bueno, con esta lección que tiene mucho para dar,
dejamos allí para que ustedes puedan meditar y estudiar la lección de esta semana. Hasta luego.